Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta pequeña plática sobre fotografía digital. Mi nombre es Alberto Guzmán y soy profesor en los talleres de iniciación artística Pedro Ángel Palou Pérez, aquí en Puebla. Lo que vamos a hablar el día de hoy son sobre ópticas. Muchas veces cuando ya tenemos nuestra cámara fotográfica, tenemos ganas de comprar algún tipo de óptica distinta a la que venía con nuestro objetivo. Y a veces nos es difícil saber qué tipo de óptica vamos a necesitar. Bueno, lo primero que te puedo recomendar es que compres, que decidas más bien el tipo de fotografía que quieres hacer en un principio. Sobre eso puedes encaminarte un poco solamente, a comprar cierto tipo de óptica. ¿Y por qué digo solo un poco? Porque te vas a enfrentar a esta problemática que sucede, que yo veo que sucede mucho en redes sociales, que preguntan, es que me gustan los paisajes, ¿y qué tipo de lente me compro? Ah, pues cómprate tal tipo de lente. Ahorita hablaremos un poco sobre estos lentes. Que nos quede claro, cualquier tipo de fotografía puede ser hecho básicamente con cualquier tipo de lente. Aquí lo que importa, como lo dije anteriormente, es el fotógrafo y la imaginación. Tú puedes hacer muchos tipos de fotografías con todo tipo de lentes, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En principio, las ópticas se dividen en dos grandes grupos. Unos son los lentes que son fijos, ¿sí?, que no puedes acercar y alejar. Eso es a lo que me refiero con un lente fijo. No te puedes acercar ni alejar con el lente, sino que lo tienes que hacer caminando o alejándote. Y tenemos otros que son lentes zoom, donde tú te puedes acercar y alejar estando en el mismo lugar, ¿sí? Primero tienes que pensar eso, ¿qué es lo que te conviene más? ¿Un lente fijo o un lente zoom? Cualquiera, básicamente con la tecnología que ahora tenemos, son muy buenos ambos. Eso de que antes los lentes fijos eran mucho mejores, era cierto antes, pero ahora ya no lo es. Con la tecnología que tenemos, los lentes zoom son tan buenos como los fijos, ¿sí? Y lo que te van a empezar a decir es que cómprate un gran angular, cómprate un telefoto, ese tipo de cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, para iniciar esto, lo primero que tenemos que saber es qué es la distancia focal. Nosotros nos referimos a nuestros lentes por la distancia focal. La distancia focal es un número que se mide en milímetros, que es una distancia que está entre el centro nodal del lente al sensor de nuestra cámara, y lo medimos en milímetros. Mientras más pequeño sea ese número, mayor es su ángulo de visión. Mientras más grande ese número, es menor su grado de visión y las cosas se ven más cerca. Así es como nosotros manejamos este tipo de lentes. Y los lentes los dividimos en grupos debido a su distancia focal. Como te acabo de decir, menor distancia focal, las cosas se ven un poco más lejos y nuestro ángulo de visión es más amplio. Mayor distancia focal, menor ángulo de visión, las cosas se ven más cerca, ¿ok? Lo primero, entonces, los dividimos. Vamos a dividirlo en tres grandes grupos. Hay subgrupos, pero no nos vamos a meter en tanta problemática. Simplemente lo vamos a dividir en tres grupos. Uno, los grandes angulares. Los grandes angulares tienen muy poca distancia focal y tienen mucho ángulo de visión. Por lo general te lo van a recomendar para que hagas paisaje. ¿Sí? En ese sentido, no están muy equivocados, aunque también puedes hacer buenas fotografías de paisaje con telefotos, que hablaremos de ellos. Estos nos sirven precisamente para fotografiar cosas en espacios muy cerrados también. Eso también lo podemos ocupar. Entre estos tenemos lo que es el ojo de pez. El ojo de pez nos da una visión casi periférica, o nos puede dar una visión periférica de casi 180 grados, o nos da 180 grados. Eso quiere decir que si tú tomas una fotografía y tienes el pie un poco adelante, tu pie va a salir en la fotografía. Los grandes angulares los puedes encontrar desde
distancias focales de 4 milímetros hasta, que son los ojos de pez, hasta los 24 milímetros, más o menos. Esto también va a depender del tipo de cámara que tengas. Es importante que te informes cuando compres una cámara fotográfica si tienes una cámara de sensor completo o de sensor recortado. Si es un tipo de sensor, es una cámara de tipo sensor recortado, las cosas cambian un poco. Después tenemos lo que son los lentes estándar. El lente estándar por lo general es el que vino con tu cámara fotográfica. Estos van más o menos de los 24 o 28 milímetros a los 90 milímetros. Ojo, es bien importante. Esta es una clasificación muy básica. No está escrita en piedra. Es una clasificación que a mí me ha funcionado y que yo la comparto con mis alumnos. Los números pueden cambiar un poco. Bueno, este lente te sirve pues para todo y para nada al mismo tiempo. Es un lente que no abre lo suficiente como un gran angular y que tampoco acerca tanto como un telefoto. Pero lo mismo, este es un lente con el que tú empiezas a trabajar porque es el que vino con tu cámara fotográfica, como te acabo de decir. Y también puedes lograr muy buenas fotografías. Y por último tenemos los telefotos. Los telefotos van más o menos de los 90 milímetros hasta los 800 milímetros, que es lo que están haciendo las grandes compañías fotográficas en este momento. ¿Sí? Nos sirven muchas veces pues para fotografiar vida salvaje, nos sirve para fotografiar deportes, cosas a las que no nos podamos acercar tan fácil. Para eso son bastante útiles. Aunque aquí viene esa parte de lo que te comentaba al principio de este video. Si yo quiero hacer fotografía de retrato, ¿qué lente me puede servir? Bueno, si empiezas a tener un buen de experiencia, un lente gran angular te puede servir a hacer algún tipo de fotografía muy llamativa. También te sirve el lente que viene con tu cámara y también te sirven los lentes tipo telefoto. Puede ser zoom o puede ser fijo. Así que en ese tipo de cuestiones no es como quedarnos con un solo tipo de lente para algún tipo de aplicación. En este caso, quiero hacer paisaje. ¿Cuál me sirve? Los que yo te decía, los grandes angulares, los normales o los telefotos. Puedes hacer paisaje con cualquier tipo de lente. ¿Quiero hacer callejera? Bueno, muchas veces en callejera lo que se ocupa es un 50 milímetros, un 35 milímetros, pero no quita que no puedas hacerlo con un gran angular o con telefotos. Siempre va a ser el tipo de foto que tú quieras y eso también va a ser importante, porque eso te va a permitir empezar a desarrollar un estilo fotográfico. Eso no es tan fácil de lograrlo, se hace con mucha práctica, con el tiempo, y eso cuando tú tienes tu propio estilo fotográfico pues es padrísimo, ¿no? También tenemos otro tipo de lentes que es el que me gusta fotografiar cosas pequeñas. Lo he tratado de hacer con el lente que viene en mi cámara fotográfica y me cuesta mucho trabajo y llega un momento en que no puedo enfocar. Bueno, todos los lentes, como nuestros ojos, tienen una distancia mínima de enfoque. Si tú acercas tu dedo lo suficientemente a tus ojos, llegará un momento en que tus ojos no puedan enfocarlo. Lo mismo sucede con los lentes. Y toda esa información viene en los lentes. Así como la distancia focal es una serie de números que viene acá, ¿sí? Y nos dice qué distancia focal tiene nuestro lente. Y en otras cosas también la apertura, esperemos tocar este tema un poco más adelante, también nos dice cuál es la distancia mínima de enfoque de nuestra cámara fotográfica. ¿Eso qué quiere decir? Que no te puedes acercar más de lo que te está diciendo esa distancia mínima de enfoque. Por ejemplo, este lente, que es un 75-300, tiene una distancia mínima de enfoque de 1.5 metros. Eso quiere decir que si tú quieres fotografiar algo que está dentro de 1 metro hacia ti,
o hacia tu cámara fotográfica, no va a poder enfocar. Entonces tenemos otro tipo de lentes. Ese tipo de lentes son los lentes macro. Este macro es bastante grande, es el que yo ocupo. A mí se me facilita mucho hacer la vida con para hacer mis fotografías, pero hay muchísimos tipos de macro y estos nos van a servir para fotografiar cosas pequeñas que se vean grandes en nuestra cámara fotográfica, como insectos, monedas, flores, ese tipo de cosas. Y estos lentes tipo macro vienen, eso sí, en todo tipo de lentes, ya sea grandes angulares, normales o telefotos. Este es un 180 milímetros, por lo tanto cae dentro de la categoría de los telefotos, pero tenemos macros que son 100 milímetros o macros que son 35 milímetros o macros que son 16 milímetros, así que tenemos muchísimos macros para escoger, cada uno con sus pros y con sus contras de todos los lentes. Podemos tener distintas, también en este tipo de cuestiones hay distintas gamas de precios. Tenemos lentes normales que son baratos, que son caros. También lo tenemos en los grandes angulares. Canon tiene, por hablar de alguna marca, tiene un gran angular que es el 10-18, que está a muy buen precio para ser un gran angular. Y también tenemos telefotos que pueden ser relativamente baratos o mucho más costosos. ¿Y eso de qué depende? Depende de la apertura del diafragma, depende de la construcción y de algunas otras cosas. Pero no quiere decir que con este tipo de lente, que aunque sea un poco más barato, no puedas hacer muy buenas fotografías. Siempre, yo ya te lo había comentado en el video anterior, equipo más costoso o de gamas más altas nos ayuda a hacer los trabajos más fáciles, pero no quita que podamos hacer buenas fotografías con lentes un poco más baratos. Así que, para resumir esto, los lentes se dividen en fijos y zooms, y por su distancia focal. Y en su distancia focal los dividimos en grandes angulares, normales y telefotos. Cualquiera de estas categorías nos sirve básicamente para hacer cualquier tipo de fotografía. Así que espero que te haya gustado este video. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda, puedes seguirme en Instagram. Me puedes mandar un mensaje y en cuanto pueda te contestaré. Me gustaría estar en contacto con ustedes. También no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales institucionales y estate atento también a nuestros cursos que tenemos en el taller de iniciación artística Pedro Ángel Palou. Tenemos un montón de talleres para todo tipo de gente, danza, baile, batería, muchísimos, fotografía analógica. Tenemos muchísimos y en cuanto pase toda esta situación, pues abriremos y esperemos verte ahí. Sin nada más que decir, pues me despido y hasta pronto.